Cuando mi sobrina estaba pequeña, ya tiene 15 años, de más o menos unos 3 o 2 años de edad, fue de visita con mi mamá, y ella llegando dijo que tenía un amigo imaginario y estaba con su mano extendida como agarrando la mano de alguien. Mi mamá es cristiana, y en eso ella se agachó mirando a los ojos a mi sobrina y le dijo: mi amor, ese no es tu amigo. Y mi mamá dirigió su mirada hacia donde decía mi sobrina que estaba el mentado amigo imaginario. Dijo: te vas en el nombre de Jesús. Y mi sobrina la miró asustada y le dijo: abuelita, no lo hagas, eso se está enojando y está avisando unas caras muy feas. Y mi mamá le dijo: suéltalo, mi amor, él no puede hacerte nada, no te puede dañar. Y volvió mi mamá a decirle: vete en el nombre de Jesús. Y mi sobrina ya jamás volvió a verlo, y desde ahí, y pues tampoco tocamos el tema. Cuando mi hijo tenía 2 años, lloraba mucho por las noches y yo me levantaba toda asustada pensando si le había picado un animal, y le pregunté qué le pasaba y me decía: extraño a mi mamá. Y yo le decía: yo soy tu mamá, mi amor. Y él me decía: tú no eres mi mamá, ella está en el cielo. Y yo me puse a llorar y le dije: ¿extrañas a tu mamá? Y me contestó: sí, mucho, quiero estar con ella. Y ahí lloré aún más y le volví a repetir: yo soy tu mamá, mi amor, abrázame. Se me quedó viendo mucho, me abrazó muy fuerte y me dijo: tú también me vas a querer, no me vas a dejar como ella. Se los juro que rompí en llanto a más no poder, y con la voz cortada le respondí: yo nunca te voy a abandonar y siempre te voy a amar. Me sonrió tan feliz y se quedó dormido en mis brazos. Yo no sé qué le hayan hecho en otra vida, o si esto es real o solo sueños que pasan. Lo único que puedo decir es que no romperé esa promesa, y hasta el día de hoy les puedo decir que mi hijo es muy feliz y tiene la sonrisa más hermosa. Cuando mi hija mayor comenzó a hablar, en lugar de decirle abuelo, le decía hijo. Mi abuelita, mamá de mi papá, había fallecido 4 años atrás. Lo más extraño es que sin que nadie le hablara a ella de mi abuelita, ella sabía todo. Solía pedir películas de Cantinflas y conocía a los personajes, y decía que le gustaban desde hace un tiempo. Un día pasamos por un mercado en donde mi abuelita vendía, y le dijo a mi papá: mira, hijo, ahí vendía yo. Y cosas así extrañas que decía, y gustos medio extraños. Sin mencionar que la primera vez que visitó la casa de mi tía y otra de mi prima, ambas viudas, veía las fotos de sus esposos ya fallecidos y nos decía: mira, ese es mi tío, y sus nombres. También las veces que le decía a su abuelo que se cuidara porque lo veía en un hospital, y a los días él se accidenta en la moto. Desde que ella dejó de decirle eso, que fueron como 3 o 4 veces que al hospital iba a dar, dejó de accidentarse. Y por último me contaba cosas que pasaron durante mi embarazo, que igual nadie le contó porque eran peleas entre su papá y yo, y cosas que hacía en el cielo. O la vez que me contó que Dios, literal, así me lo dijo, le da a escoger a todos los niños que están allá a sus mamás, y que ella estaba entre una reina y yo. Era algo gracioso, pero después me dijo que ella me vio muy triste y vio un futuro muy incierto. Por eso es que me eligió a mí, para poder ayudarme a ser feliz y real. Es muy cariñosa y tierna. No sale la verdad qué pensar. Cuando cumplió 3 años estaba atrás del sillón y comenzó a llorar con mucho sentimiento. De la nada ella era la única nieta, y cuando le preguntamos que por qué lloraba, nos dijo que su abuelita, la manda de mi papá fallecida, y su abuelito Ángel, era su bisabuelo que había fallecido cuando ella tenía 1 año. Se habían despedido de ella y le dijeron que por su bien ya no los podía seguir viendo. Desde entonces dejó de hacer cosas extrañas. Sé que no soy el único que recuerda las cosas diferentes a nuestra infancia, pero recuerdo una vida diferente desde mis 4 años. Vivía en una casa de campo donde tenía varios corderos y gallinas. El cielo parecía nublado en un tono púrpura claro blancuzco. Papá era un buen mecánico. A los 7 años le pedí que vayamos a saltar con unas alas que él creó con plásticos parecidos a los de la actualidad, solo que estos eran manejados por ondas cerebrales. Fuimos a un acantilado tan alto que dudé por un momento, pero saltamos. Recuerdo los arneses que me apretaban demasiado y quería aflojarlos, y papá dijo que no lo hiciera, pero no aguantaba la presión. Recuerdo las alas desarmarse por una mala unión, de que se quebró, y a papá gritar y tratar de alcanzarme. Al despertar me encontré con una familia que decía ser la mía, pero no los recordaba.
que había caído a una zanja y golpearme la cabeza, pero aún estoy seguro que la cicatriz que tengo en la mano de cuando tenía 4 años de esa vida que viví lo tengo aún y no me lo explico. Me pasó a mí justo hace como 5 años o más. A 2 calles de mi casa hay un panteón y bueno, eran las 9 a.m. cuando me sucedió eso. Yo iba a la siguiente calle a comprar una malteada y pues la dueña del local tenía un bebé que estaba aprendiendo a gatear. Para eso el bebé se salió gateando a la calle y yo corrí por el bebé, por si acaso pasaba un carro o algo. Cuando de pronto vi un pájaro enorme, color negro, con cara de mujer, tenía el tamaño de una persona y lloraba horrible, como cuando lloran las ratas, ese chillido espantoso que aturde, y venía por el bebé. En ese momento salieron todas las personas que estaban ahí en el local y lo vieron. Y pues el pájaro venía de una calle antes donde está el panteón. Frente al local hay un monte y como empezamos a decir el Padre Nuestro, vimos que se cayó ahí en el monte o se escondió, no sabemos, pero nos metimos al local corriendo del miedo. Como le contamos eso a varias personas, nos dijeron que era una bruja que se había quedado encerrada y no se pudo librar del cuerpo de pájaro, y pues claro, iba por el bebé. Desde entonces Creí en todo lo paranormal. tengo una hija pequeña de 3 años y desde bebé comenzó a ver cosas extrañas. Ni siquiera puedo explicar qué ve porque ni siquiera ella sabe describirlo, pero llora y se asusta. Y una de tantas cosas que ha visto es a Diosito, sin manos ni pies, y dice que le pide comida, que si puede entrar a comer con nosotros, porque eso es una cosa de tantas que me ha dicho, pero una vez ella lloraba descontrolada, viendo cómo se desplazaba de un lado a otro la cosa que veía, o sea, ella lo seguía con la mirada por toda la habitación llorando Descontroladamente. Les cuento, cuando tenía aproximadamente 1 año y medio falleció mi bisabuela. Antes de fallecer había dicho mi bisabuela que me intentaría llevar de esta vida para que no llegara a sufrir, por lo que mi mamá se espantó. A las horas mi bisabuela falleció. Pasaron 6 meses después, cuando a mi mamá me encontró en el patio. A un lado del terreno pasa la barranca. Me habló mi mamá y yo fui corriendo para decirle que mi Vita me había dicho que me fuera con ella. Le decía Vita a mi bisabuela. Es lo que entendió mi mamá, porque yo no hablaba muy bien, pues apenas tenía 2 años más o menos. Pasó el tiempo y decía mi abuelita que yo siempre estaba riéndome en el cuarto donde había fallecido mi bisabuela y que cuando me preguntaban que con quién me reía, apuntaba hacia arriba de un ropero, diciendo que mi Vita estaba ahí arriba. Se espantaron mi abuelita y mi mamá. Decidieron pedirle al padre que viniera a la casa a bendecir y echar agua bendita. Después de eso jamás volví a mencionar a mi bisabuela. La verdad, yo no me acuerdo, pero güey, qué miedo que eso me hubiera pasado. Soy profesora de preescolar y aparte de que mis niños han visto muchas cosas, mi top 3 serían: el ciclo pasado, una niña de segundo, cuando iba entrando al salón, me dice: "Teacher, ¿verdad que la Llorona no existe?" Y le contesté que no. Antes de poder decir otra cosa, dice: "¿Verdad que no? Esa señora se parece, pero ¿verdad que no es?" Y yo de: "¿Qué señora?" Y la niña: "La de ahí, ahí." Y como ella vio que yo no veía nada, me dice: "Bueno, es que creo que la señora no quiere que la veas." Era la hora de la salida y ya nos quedaban pocos niños. Yo estaba casi recargada de la pared y sentí cómo me jalaron fuerte. Pensé que era uno de mis niños de primero y al voltear no había nadie. Luego volteé a donde estaban los niños sentados y les pregunté de que quién me había hablado y la más pequeña me dice: "La niña, ella." Y pues en efecto no había nadie atrás mío. Este ciclo tenemos unas gemelas que seguido tienen accidentes porque dicen que una niña fea con ojos negros las molesta en el baño y las encierra. Dicen que la niña se esconde cuando nos ve a nosotros. La verdad es que no lo dudo, pues varias veces se oye ruido en el baño y hasta no hay nadie. Bonus, ¿qué me pasó hoy? Estaba sentada esperando a que terminaran un trabajo y me silbaron una canción en el oído. Volteé a ver porque a veces los niños andan pegados a mí. Pero no, tenía a los 15 adelante viéndome y atrás solo la ventana. Mi hijo, cuando tenía 4 años, una vez me dijo algo que me dejó helada. Sus palabras fueron: "¿Recuerdas que aquí nos mataron cuando yo era una niña? Íbamos pasando por un terreno baldío."
Jamás volví a pasar por ahí. Mi hijo de 3 años miró una foto de su difunto bisabuelo, quien tenía el mismo nombre que mi hijo, Javier. Cuando miró la foto dijo, ese era yo cuando estaba grande. No es algo paranormal, pienso yo, pero cuando era pequeño, aproximadamente 3 años, siempre fui de que me diera temperatura muy alta. Entonces, hasta la fecha, cuando salen anécdotas de antes, cuentan que yo le decía a mi mamá, mientras ella me bañaba para bajarme la temperatura, que yo veía en el techo a una señora y que me decía que me iba a aliviar. Me preguntaba que cómo era la señora y yo le decía en el techo, esta señora que se parece mucho a mi mamá. Y sí, mi abuelita era idéntica a mi madre, mismo estilo de cabello, facciones, etc. Cabe Bueno, contaré una pequeña versión de un momento que viví de niño. Tenía unos 7, 8 años en ese entonces cuando me pasó algo que todavía no entendía del todo. A pesar de que ya sabía unas cosas de que los fantasmas o cosas así existían, una noche me encontraba dormido, como por eso de la madrugada entre las 2, 4 y me despierto porque me dieron ganas de ir al baño a hacer pis. Algo normal era que solo la luz de la sala estuviera prendida y lo demás apagado. El baño se encontraba en la parte intermedia de la sala y la cocina, y en eso voy al baño con sueño. Abro la puerta de la sala y la cocina estaba toda oscura, y me fijo alrededor. Miro con asombro que había un señor sentado mirándome. Traía un bastón, un sombrero, de esos que son más o menos así, pero más pequeño. Vestía con traje negro, como si fuera de los 80, 90. Lo veía como si fuera humo color gris blanco y me quedé algo asustado. Lo más raro de todo es que tenía rostro, pero ni haciendo un esfuerzo lo recuerdo. Y pasando eso se me fueron las ganas de hacer pis y fui a despertar a mi hermano. Lo despierto y le digo que hay alguien en la cocina. Él tenía 5 y en eso vamos a ver y el señor seguía ahí, como si nada. O sea, mi hermano menor no lo podía creer. Él pensó que yo bromeaba. Te tallas los ojos para quitarte el sueño, y eso hicimos y ahí seguía. Pensé que lo veía por tener sueño, pero no era eso. Entonces en eso decidimos ir con nuestro padre y le dijimos que había alguien en la cocina. Él se levanta y nos acompaña. Entonces esa persona ya no estaba. No había nada cuando fuimos a ver por tercera vez y mi papá dijo que todo estaba bien y que nos fuéramos a dormir. Y en mi adolescencia experimenté cosas fuera de lo común, pero ya con mis 20 años ya siento que no creo en esas cosas y no he vivido algo igual hasta el momento. En la casa donde vivía cuando era niña ocurrían ciertas cosas paranormales o simplemente inexplicables, pero mi madre me cuenta que cuando estaba chiquita hablaba y jugaba con un niño cerca de un plantar todos los días y decía que su nombre era Oxides, y busqué en internet si tenía algún significado ya que jamás había escuchado ese nombre y para mi sorpresa Oxides en la matarás.